Nuestro Dios y Padre, una vez más queremos rogar tu ayuda, tu dirección, que tú, Señor, nos guíes por tu Espíritu, porque es tu palabra, porque el Espíritu, por el Espíritu tú has dado tu palabra y Él nos ha sido dado para poder recordar, para poder ser enseñado por el Espíritu de Dios a través de tu palabra. Y eso te rogamos, que tú nos hables, que tú nos ayudes a interpretar bien tu palabra, a comprender y a guardar tu palabra. Rogamos por tu pueblo, por los creyentes, rogamos por aquellos que aún no te conocen, para que tú animes a tu pueblo para llevar a cabo la obra del Evangelio. Queremos darte las gracias, rogarte por quienes se integrarán y por quienes en su momento quizás puedan oír estos estudios y puedas ayudarles. Queremos y animarles también. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, vamos a continuar entonces en Filipenses, capítulo 4. Ya estamos al final de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 13 en adelante del capítulo 4. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a leer desde ahí. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí nomás. Ahí termina el libro de Filipenses en su capítulo número 4, el último capítulo. Bien, entonces hemos visto hasta el versículo, en realidad, 19, en donde dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es Dios quien suplirá? Bueno, porque el sacrificio que se hizo, que es la ofrenda al apóstol Pablo, esa ofrenda grande que habrían reunido de mucho tiempo y no habían podido llevarlo a cabo, dice, por ser un sacrificio a Él, es decir, a Dios. Entonces, quien responde, ¿verdad? Es Dios. Quien suple es Dios. Todo lo que a ellos les falta. Ellos no están buscando eso, pero Dios no es deudor de nadie. Entonces, Él, el Señor, dice el apóstol Pablo, y lo hemos visto, solamente va a repasar, usa una palabra que significa que Él llenará hasta los topes, porque Él lo hace así, po, ¿ya? Porque Él ve el corazón, la intención del corazón, de la motivación de los filipenses para ofrendar al apóstol Pablo, que no es primera vez. Lo que pasa es que pasó un largo tiempo porque no había tenido la oportunidad y especialmente que ahora estaba en Roma, bastante lejos de ellos, de Macedonia. Entonces dice, según o conforme las riquezas en gloria o su riqueza en gloria en Cristo Jesús. De esa manera Él iba a suplir, de manera que ningún ser humano puede, sino solo Dios, de una manera increíble, ¿ya? Conforme a su riqueza. ¿Y cómo será su riqueza? Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ese vamos a ver ahora, de ahí vamos a comenzar. Entonces, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que acontece dentro de la iglesia
todo lo que se manifiesta por causa del amor entre los creyentes, y aquí tiene que ver con esa ofrenda de amor hacia el apóstol Pablo, pero a la vez, no solamente al apóstol Pablo, sino el amor hacia todas las personas, hacia todos los hombres, porque el Evangelio, porque al suplir, el Evangelio iba a poder avanzar. Mire, quiero aprovechar de ver un texto que se opone un poquito a lo que están haciendo los filipenses, porque los filipenses lo que hacen es ofrendar a Pablo para que siga beneficiando a otros hombres en cuanto al Evangelio, para que el Evangelio alcance a los demás, así como le había llegado a ellos. Mire, veamos primera a los tesalonicenses, capítulo 2 verso 14. Primera Tesalonicenses 2:14. Va a ver la parte opuesta de aquellos que quieren impedir que los hombres reciban o que les llegue el Evangelio. Dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, eran los mismos y hacían las mismas cosas, ¿ya? O sea, el diablo es el mismo, usa a los judíos, a los gentiles, no importa, hace las mismas cosas. Los cuales mataron al Señor Jesús en cuanto a los judíos y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y nos agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Cómo se oponen a todos los hombres? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre a la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Primera Tesalonicenses 2:14, mira lo que dice. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles. Todo lo opuesto. En cambio aquí, lo que tenemos aquí es que al ofrendar, al tener ese corazón de Dios, al responder a la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo les habría enseñado, a los filipenses, les habría ministrado sobre esto también. Entonces, y ya no tenía mucho más que decir porque ya lo sabían, entonces estaban respondiendo. Y en el fondo dice que todo esto él agradece a Dios. Por supuesto, ha manifestado la gratitud a los filipenses, pero a Dios sea la gloria, a Él, porque todo lo hacen para que Él sea glorificado por medio del Evangelio, ¿verdad? Y que éste pueda alcanzar a los demás, porque Dios desea, en 1 Timoteo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, los filipenses están alineados con aquello, con aquella realidad, con aquel deseo de Dios. Entonces dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por o hacia los siglos. Es decir, Pablo está diciendo que de eternidad a eternidad sea la gloria. Es decir, que sea Él enaltecido, ¿verdad? Que sea Él glorificado y no los hombres. Los hombres simplemente son siervos. En Lucas dice, siervos inútiles somos porque hemos hecho solamente lo que hemos tenido que hacer. O sea, solamente hacemos y hemos hecho lo que tenemos que hacer. Dice, por los siglos de los siglos, amén. Veamos qué significa ese amén, que a veces no se entiende muy bien. Dice, como expresión para manifestar un vivo deseo de que tenga efecto lo que se dice. Entonces, amén, así sea, ¿ya? Incluso significa así es porque significa firmeza, solidez, eso significa la palabra, algo sólido, estable. Dice, palabra de afirmación o confirmación. Entonces, otra vez, como expresión para manifestar un vivo deseo de que tenga efecto lo que se dice. Palabra de afirmación o confirmación. ¿Qué cosa? Que Dios Padre se lleve toda la gloria, toda la gloria. Y también amén significa, se puede agregar como significado, ya, certeza, verdad. Veamos una descripción más amplia de amén. Dice, subraya el hecho de que la doxología, ya, o la expresión de gloria, eso es la doxología, la palabra de gloria o la expresión de gloria, no es mero fruto de la bios o de pluma, ya, de la vida o de pluma, del escribir, sino la espontánea expresión del corazón redimido por la gracia. O sea, no es solamente porque
aunque es un principio, porque el avío es la vida, ¿ya? Y la pluma o de palabra nomás, o porque, bueno, esto me sirve para la vida, sino que él, Pablo, ve más allá y ve a Dios en todo esto. La alabanza es la respuesta del creyente por lo que Dios hace. Dios ha movido los corazones de los filipenses en este caso. La adoración es la respuesta por lo que Él es la respuesta adecuada ante las maravillas de Dios. Entonces, en el fondo, tenemos que pensar un poco que Filipenses tiene que ver con la comunión en el Evangelio, con la comunión de los hermanos, la comunión en el Evangelio. Veamos algunos textos para tener, antes de terminar Filipenses, tener una visión o volver a tener una visión respecto a su intención de Filipenses antes de entrar después a Colosenses, con la ayuda del Señor. Dice, verso 7 del capítulo 1. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Comunión, comunión en el Evangelio, en este caso con el apóstol Pablo. Los filipenses saben lo que recibieron y saben que es de Dios. Entonces responden al ministerio, a la enseñanza de Dios, con respecto en este caso a la ofrenda y a la importancia de que Pablo tiene que seguir. Ya dice, Pablo, tú tienes que seguir, tienes que seguir. Y le ofrendan en la cárcel, a la cárcel. Porque ellos podrían dicho, está en la cárcel, se terminó todo, ya murió ya, po. Eso sería todo, hasta ahí nomás llegó el apóstol Pablo. ¿Para quién le vamos a ofrendar? Ya. En cuanto al Evangelio, porque hemos dicho que la situación de los presos en Roma era muy complicada porque no le daban para todas las necesidades, pero aquí los filipenses no están pensando solo en eso, sino en el Evangelio, siguen pensando en el Evangelio. Da lo mismo que estuviera preso, o sea, ellos no han cambiado su visión al respecto, ni por las circunstancias tampoco. En el versículo 27 del mismo capítulo, capítulo 1, dice así. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, es decir, que seáis ciudadanos del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, etcétera. Entonces, la fe del Evangelio ya se lleva a cabo en unanimidad. Entonces, que todos ellos se comporten como ciudadanos del cielo, aquí en la tierra, o ciudadanos del Evangelio, como personas que viven que el Evangelio es lo que a ellos les, eh, les caracteriza, a ellos. Entonces dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a ver o que esté ausente, oiga a vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, la unanimidad, la comunión en el Evangelio. Veamos el verso 4, una enseñanza que el Señor da al entregar su vida. Verso 4 capítulo 2 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. La comunión en el Evangelio. ¿Por quiénes? Bueno, puede ser también por los creyentes, por el ministerio, pero a la vez, al estar los creyentes establecidos en el ministerio, eso los solidifica, los establece para el Evangelio. Por eso el ministerio es importante. El ministerio en donde por así decirlo, se recupera el creyente, recibe la energía, el poder, por decirlo de alguna manera, para seguir funcionando. Pero en este caso todo viene de Dios, por supuesto. Entonces, sin ministerio, la obra del Evangelio es un día sí, otro día no, pues no sabemos. Porque no hay energía, no hay poder, no hay una dependencia plena de Dios. Y eso está en su palabra y a través de su espíritu. Por eso el ministerio es importante. Entonces dice, verso 4 del capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo el Señor? No miró por lo suyo, sino por lo de los otros. ¿Y cómo lo manifestó aquí? Entregando su vida. Al final fue exaltado, pero él entregó su vida por los otros. Y eso es lo que
Los filipenses están aprendiendo y han sido enseñados y ahora lo manifiestan en esta comunión con el apóstol Pablo. Verso 19 del capítulo 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces hay una tendencia, y aquí está hablando de los creyentes y tal vez de los siervos, porque Timoteo es un siervo de Dios, de que miran por lo suyo. No, no me conviene ir allá, no, no, no me conviene. Sale muy caro o no me conviene. Ofrendan muy poco allá. No, no voy, no voy. Por decir algo. No están mirando eso. No, no, no saben que Dios puede, el Dios está detrás de eso. Entonces Timoteo no, como sea va, como sea, porque él mira lo de los otros y da su vida también, entrega su vida. O el apóstol Pablo lo ha entregado, en el sentido que ahora está en la cárcel y podría, no sabe si va a ser libre o no, aunque por el Espíritu de Dios, al final del capítulo 1 él piensa, mejor dicho, en el verso 19 del capítulo 1, 18, 19, él piensa que, y lo hemos visto, que por el Espíritu de Dios le ha sido mostrado de alguna manera que él va a ser librado y va a estar con los filipenses nuevamente. Pero aquí está el hecho de cómo ellos ven la obra, cómo el Señor ve su obra, lo de los otros antes que yo. Dice, todo busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Yo voy para allá. Yo voy a ver cómo están, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el fondo aquí está la comunión del Evangelio, la participación en lo material y la participación en lo espiritual. Entonces Pablo, Timoteo, Silas llevaban lo espiritual y ellos participaban lo material, la comunión en el Evangelio. Capítulo, vamos a seguir al 4 al tiro, 2, 4, 1 y 2. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y el sentir ahí, el pensar. Y ese pensar ahí lo vamos a ver. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a este que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Entonces, esto que ya lo hemos visto, ahora estamos viendo más o menos la visión de Filipenses antes de en el próximo estudio entrar a Colosenses, es que allí hay dos hermanas, ¿verdad? Que trabajaban juntos, combatían juntas, estaban correctas, e incluso con el apóstol Pablo. Cuando Pablo los visitaba a los hermanos, ellas estaban ahí, en primera fila, por así decirlo, y estaban ahí combatiendo en el Evangelio en Filipo. Y seguramente no sabemos si en Macedonia entera, pero sí en Filipos por lo menos. Pero cuando el apóstol Pablo estaba ahí, iban a visitarlo, ellas estaban ahí, en primera fila, atentos a lo que el Señor estaba haciendo, estaban dispuestas. Ellas, junto con Clemente, lo menciona después. Eso había que guardarlo, cuidarlo, volverlo a restablecer si fuera posible. Entonces dice, así también te ruega el verso 3, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Quién es? No sabemos quién es, ya ese compañero fiel, pero sí es un hermano que tiene la capacidad espiritual, nivel espiritual, la altura espiritual como para intervenir ahí, porque no, no cualquiera puede intervenir, porque lo más probable es que empeore las cosas, tiene que ser uno espiritual, espiritual. Entonces, la comunión en el Evangelio. Entonces, Filipenses, ¿qué es eso? La comunión, estar reunido, estar juntos, estar como un solo hombre, ¿ya? Para la batalla. Ese es Filipenses en su generalidad. Y Colosenses, vamos a ver después, habla de aquel de quienes ellos tienen que, como dice acá, tienen que asirse de la cabeza que es Cristo. Entonces todo esto lo hacen, pero asirse de la cabeza. El que comanda, el que guía todo es el Señor. Ese es Colosense. Y eso lo vamos a ver en su momento. Entonces dice, verso 20 de este capítulo 4.
Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque todo viene de Él, todo viene de Él. Verso 21, ya eso ya lo vimos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Entonces, el saludo aquí es distributivo, porque esa palabra a todos es a uno y cada uno de los hermanos. ¿Ya? Entonces, cuando saluda aquí, es un saludo, por así decirlo, está saludando, pero se está despidiendo. En cuanto a la carta, por lo menos, se está despidiendo, pero está saludando y saluda a cada uno de los hermanos. Conoce a muchos, él llevó el Evangelio allá junto con los otros hermanos. Entonces, conoce a muchos, conoce a Boy, a Cíntica, a Clemente, conoce a muchos, a Epafrodito, que le llevó la ofrenda, ¿verdad? Allá a Roma, en donde él está ahora, de donde él está escribiendo. Dice, saluda a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Ya? Ahí está hablando seguramente de lo, de los hermanos que son enseñadores, que ministran, que están ahí con ellos, con él. Dice, en Cristo Jesús, en Cristo no hay frontera. Dice, aquí hay un caballero que escribe y dice, en Cristo no hay frontera de raza, lengua o color. El lazo que a los suyos une abarca la tierra entera en gran comunión de amor. Entonces, esa comunión primero tiene que comenzar dentro de la iglesia. Y así, si toda la iglesia tiene comunión, después la comunión en el Evangelio va a ser de una iglesia a otra, todos van a estar en la misma mirada, en la misma visión. Pero comienza en casa el asunto, la comunión en cuanto al Evangelio. Y por eso que el ministerio es tan importante, para que los creyentes puedan establecerse en esa comunión, que tiene costo, ¿verdad? Y ahí aún la vida. Lo voy a leer, dice así, solo para recordarlo, que ya lo hemos visto. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esto aparece de otra manera en Segunda Tesalonicense, mucho más fuerte, en el primer capítulo. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, ¿ya? Os es agraciado como gracia a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tiene consecuencias, pero el fin de todo ello es la gloria, y especialmente para nuestro Dios y también para nosotros, porque vamos a ser glorificados junto con el Señor. Dice, todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. Cuando dice todos los santos, ya en ese tiempo ya él tendría alguna cercanía con los hermanos de la iglesia en Roma. Y entonces ahí está hablando de los hermanos que son parte de la iglesia en Roma, seguramente, ¿ya? Dice, y especialmente de los de la casa de César. Entonces, en un sentido como que los aparta un poquito, ¿ya? Pero son creyentes de la casa de César, porque es un lugar que él nunca lo habría pensado, en ese sentido que la cárcel allí en Roma iba a ser para, para alcanzar a la casa de César y hombres importantes seguramente en la casa de César. Entonces dice, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. Miren, en el capítulo 1 de Filipenses dice así, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio es que Él ha animado al pueblo de Roma, a la iglesia en Roma, la ha animado. Y ahora predican, algunos por amor, otros por envidia, ¿verdad? Según el contexto, pero él fue animado, fue abierto una brecha para el Evangelio. Pero también dice en el pretorio, es decir, en la guardia imperial o pretoriana, en la guardia, en las personas, que son los que lo, em, lo cuidaban a él, o sea, lo cuidaban a él en cuanto en la cárcel, ¿ya? Sí, pues. Entonces,
Hay una palabra que se me fue ya, ¿ya? Pero eh, dicen que cada 6 horas, o sea, 4 soldados a él lo custodiaban, esa es la palabra, lo custodiaban. ¿M? Entonces, el Evangelio empezó a entrar por ellos. Entonces, se hizo patente, es decir, manifiesta en Cristo, ¿verdad? En todo el pretorio y a todos los demás. Entonces se animó la iglesia y fue abierta una puerta para un lugar que estaba cerrado, que era el pretorio. En el capítulo 16, el mismo que es en Filipo, cuando ellos fueron encarcelados, ahí en Filipo, eh, el hombre ese, el carcelero, era uno que impedía que el evangelio entrase a su casa. Por eso cuando el Señor, usando esa circunstancia, el terremoto, que se abrieron todas las puertas de la celda y ninguno escapó porque el Señor estaba haciendo algo a través de los cánticos, ¿verdad? De Silas y el apóstol Pablo. Y, y este hombre, no, porque no dice todos los detalles, pero este hombre debe haber quedado eh, extasiado, debe haber quedado asombrado con lo que estaba pasando, que ninguno escapó. ¿Y qué pasó? Y pensando, ¿verdad?, que se iban a escapar, se iba a matar porque sabía que si se le escapaban los presos lo iban a mandar a matar. Esa era el precio que tenían que pagar cuando no cumplían adecuadamente su función como carcelero. Y ese hombre era el que impedía, porque ese hombre vio la luz, dice, pidió luz, ¿cómo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya, etcétera. Será salvo tú y tu casa, y su casa realmente fue salva, porque él impedía que el Evangelio entrase a su casa. Entonces aquí había un impedimento para que el Evangelio entrase a la casa de César, entrase a esa gente ruda, dura, firme, ¿verdad? Ejercitada para la guerra, ¿verdad? Dura, de corazón también seguramente, porque ellos se creían, o sea, usted ve un militar y un militar no anda así, pues se creen, pues andan inflados, pues, porque piensan que la tienen todas, pues, ¿ya? Gracias a Dios varios han conocido al Señor, pero el militar es muy difícil que se achunche, porque piensa que tiene poder y que nadie le viene aquí a vender la pomada y nadie viene a decirle que hay algo mejor que eso o superior que eso. Son duros. Y entró, pues, entró. Y seguramente entró a uno. Y de ese uno siguió el evangelio, porque no significa que él haya hablado con todos los que son parte de la casa de César, no necesariamente. Pero uno u otro habrá creído y entró, po. ¿Por qué? Porque son duros, po. Entonces, si uno duro tiene ahora un corazón para el Señor, un corazón que ha sido ablandado por el Señor, por el evangelio, ese seguramente llevó también el evangelio a los demás, como pasó con el carcelero. Entonces, un área que no había sido en un sentido abarcada, fue abarcada allí. Y aquí lo tenemos, ¿ya? Que fue hecha manifiesta, patente, su, su lugar como preso del Señor, que alcanzó no solo a los demás, a todos los demás en Roma, sino también al pretorio, a la guardia pretoriana, que le llama aquí la casa de César, ¿ya? Porque a él servía, ¿ya? Eran siervos de César. Veamos un poquito la descripción al respecto. Dice, lo de la casa de César. Este saludo debió de ser algo muy significativo para los creyentes filipenses, porque parte de la persecución que estaban ellos experimentando se debía a que Filipos era una colonia romana, sí, era una colonia romana, estaban bajo Roma, bajo el poder romano, donde la devoción por el César era una tradición bien asentada. Entonces ellos estaban allí donde su rey era el César, donde la devoción era a César y no al Señor. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? ¿Quién? Si César, no, no. Ya, entonces la oposición era muy fuerte al respecto, entonces que ahora entrase allá, en un sentido, no sé si sentirían alivio, pero sí gozo de que eso así aconteciera, que el Evangelio haya alcanzado a estas personas. Entonces,
seguramente ellos no podrían predicarle mucho a ellos porque ellos, los otros tenían el poder, pues entonces no podían predicarle, pero Pablo y el otro eh, presentarían su autoridad sobre ellos y hasta ahí no llegaron, me imagino, po. En Filipos sería duro para predicarle a aquellas personas, pero en Pablo no podían escaparse, estaban 6 horas y Pablo no se había quedado callado. Entonces no podían escaparse ni decirle nada. ¿Qué más le iban a hacer si estaba preso? ¿Qué le iban a hacer? ¿Matarlo? ¿Qué más le iban a hacer? Sí, sí. Y si lo mataban, bueno, ¿cuántos personas o cuántos pueblos o cuánta gente se ha convertido por la muerte de uno? La muerte del Señor, la muerte de tantos siervos y se han convertido, como aquellos de Ecuador, ¿verdad? Que mataron a los 4 o 5, los, los indios de esa zona, ¿verdad? Los Aucas, y después empezaron a convertirse seguramente de alguna manera por la culpa, el Señor obró y se empezaron a convertir por la muerte de ellos, y así otros casos. Así que si mataban a Pablo, entonces allí él, no, él, Dios le abrió la puerta porque los otros no podían hacer nada, no podían escapar. Y si lo mataban, el evangelio estaba predicado ya. Entonces dice, la casa de César, ¿ya? Entonces, especialmente los de la casa de César. Y cuando dice especialmente, es sobre todo o cuanto más. Esa palabra es un superlativo de la palabra que significa cuanto más. Es un superlativo. Cuanto más, o sea, especialmente, muchísimo más. En un contexto como este, tiene la función de señalar a unos pocos dentro de un grupo más grande, ¿ya? Entonces, estos pocos son la casa de César, entre grupos más grandes que son el resto que, que han creído también por causa de que ha sido manifiesto, ¿verdad? Que él era un preso del Señor. Entonces el mensaje salió de la cárcel, él está en la cárcel, pero el mensaje salió a través de estos soldados y después llegó a los soldados, seguramente a la familia de los soldados y después a las personas y la cosa empezó a crecer y él seguía hablando. A él no le importaba morir, sí, que fuera por el Evangelio, no por otras cosas. No le importaba estar en la cárcel, sí, por el Evangelio, no por otra cosa. Entonces, la corte imperial, desde oficiales superiores hasta libertos y aún esclavos, porque la casa de César, o sea, la corte o los que servían a César eran, no necesariamente eran de distintas naciones, también, ¿ya? Eran libertos que habían sido esclavos y también tenían esclavos. Entonces todos ellos empezaron a ir al Evangelio, todos ellos. No eran solamente soldados rígidos, sólidos, fuertes, ¿verdad? Confiados en sí mismos. No, había más que eso. Entonces dice, la despedida final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces el apóstol Pablo, después de hablar tantas cosas que le han acontecido, le han sucedido, destacando al final la casa de César, que él confirma que el Señor lo llevó allá para eso. Y no solo eso, sino para animar a la iglesia en Roma y también para que hubiese una creyentes de la casa de César. Y porque todos necesitan al Señor, pues todos, pues. Los buenos, los malos, los duros, ¿ya? Los políticos, ¿ya? Los ateos, todos necesitan al Señor, pues. Y ese era un grupo muy duro. Y el Señor lo usó la circunstancia y a él. Entonces dice, Señor Jesucristo, como Señor tiene derecho y autoridad sobre cada uno. Como Jesús es la razón, causa y motivo de vida. Como Cristo marca nuestro servicio y ministerio de sacerdotes y la esperanza de reinar con Él. Ya, eso es una descripción así rapidita porque muchas veces sale Señor Jesús, a veces sale Jesús, a veces Señor, a veces Cristo. Y aquí una de las partes donde aparecen los tres
las tres formas, por así decirlo, que es Señor, Jesús y Cristo. Todos tienen un significado. ¿Ya? Entonces, aquí hay una diferencia como está en la Reina Valera 60. Esta es una mejor lectura. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y cuando dice con todos vosotros, en realidad es con tu espíritu. Y amén aquí no aparece. Sí aparece como lo vimos en el versículo 20, pero aquí no aparece amén. Ya no es necesario. Pero sí dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Con vuestro espíritu. Entonces, cuando dice con vuestro espíritu, ¿de qué espíritu está hablando? Seguramente está hablando del espíritu de la persona, pero, por supuesto, em, con la influencia del Espíritu de Dios, porque son creyentes. Entonces, el espíritu de ellos, ¿verdad? Tiene que ser fortalecido, tiene que ser, en este caso, ha sido grandemente animado, ¿verdad? Refrigerado por lo que Pablo está mostrando y expresando las cosas que el Señor ha hecho ahí en Roma a través de él y de los hermanos, por supuesto, pero el uso que el Señor le ha dado ahí y diciendo, hermano, sus ofrendas, por así decirlo, no va a caer en un saco roto. La cosa sigue, la cosa no se ha detenido, la cosa sigue. Y es por eso tanta gratitud, porque ellos tienen comunión con el Evangelio. Cuando estuvieron con ellos, cuando estaban en Macedonia, eh, en Tesalónica seguramente, en Macedonia, y ahora también siguen ofrendando y ellos, el apóstol Pablo le dice, hermanos, gracias, etcétera, todo esto es para, sube como un olor grato a Dios, etcétera, y en el fondo lo que está diciendo es que no es en vano, la obra sigue, y por eso les cuesta esas cosas. Pero también la idea es eso, la comunión, la comunión, la comunión. Mira lo que dice. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa, y mucho más los de la casa de César. Seguramente ya estaban ellos participando en la iglesia en Roma, ya tenían comunión, eran uno, ya eran uno, y estaba fortaleciéndose grandemente la obra en un lugar tan opuesto, que hay tanta oposición, que es en Roma mismo, en el centro mismo del imperio. Y ahí estaba Dios, operando a través de un hombre. Si Pablo hubiera ido, seguramente el Señor dijo, si va así nomás, lo van a matar. Y no es momento de que lo maten. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo llevó? Encarcelado hasta que espera el juicio. Entonces el Señor iba a operar en esas cosas, po, en el juicio. Pero si iba directamente, seguramente lo iban a matar, ¿no? Porque ya sabían de él. Y además, que él, según muchos, hablaba en contra de César. No era así. Lo que pasa es que él expresaba que había un Señor superior. Entonces, con vuestro espíritu, dice que la gracia sea experimentada en la intimidad de los filipenses, ¿ya? En su espíritu, ¿ya? Fortalecido por el Espíritu de Dios. Y en cada uno de ellos, es decir, la parte más personal y elevada del creyente. Entonces, también esto es un distributivo, o sea, a uno y a cada uno, o a todos y a cada uno de ellos. También distributivo. Distributivo significa eso, que Él está pensando en cada uno de ellos. En cada uno de ellos, especialmente los que conoce, más personalmente, porque ya habrían otros creyentes que él no conocía, pero él enviaba sus saludos a cada uno. Entonces, Filipenses es eso, la comunión está como un solo hombre en cuanto al Evangelio ir adelante porque ahora la brecha se ha abierto, ¿verdad? Como fue el apóstol Pablo, que en Roma que se abrió la brecha para el Evangelio, aquí también está abierta, en Filipos, por supuesto. Y eso es lo que ellos tienen que pensar. Y que la gracia no es solamente haber creído, sino también padecer por él. O sea, no es gratis. Pablo está padeciendo, por supuesto. Y Colosenses, por así decirlo, es quien comanda todo esto, no es el hombre. No es el pastor, no es el anciano, no es el enseñador, no es el ministro, ni uno, no es nadie, ni uno de ellos, ni uno de ellos. Es decir, no es el hombre, no es el creyente, cualquiera, no es. Colosenses está hablando que el que comanda todo es el Señor. Como lo expresamos esa cabeza,
¿ya? De la cual algunos no se hacían, o sea, no se tomaban de la cabeza. Eso es lo que estaban opuestos a los colosenses. Pero en contradicción, el pueblo de Dios habría y tiene allí que tomarse de la cabeza, la cual es Cristo. Entonces, formados aquí en comunión plena y en Colosense está el que señorea, ¿verdad? El que guía a su pueblo en cuanto al Evangelio. Y Tesalonicenses, primera y segunda Tesalonicenses, es el padecimiento por el Evangelio. O sea, ellos ya están en un sentido como orden, están ya llevando el Evangelio y están sufriendo, están muriendo. Muchos preguntaban qué pasa con los muertos. Capítulo 4 responde, etcétera, que los muertos van a resucitar primero. Entonces, están muriendo, están ya plenamente metidos en la obra. Ese es el orden y están muriendo, pero el Señor, a través del ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Le responde sus preguntas y le dice que van a resucitar ellos primero, después los otros serán transformados, etcétera. Pero ahí en Tesalonicense es el combate mismo. Pero si Colosense está claro, se va a entender que quien encabeza y quien está sobre todo esto es el Señor Jesucristo, quien es la cabeza. Ese Colosense que Dios mediante vamos a empezar a ver. Muy bien, vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas y nos animas. Y te damos las gracias por conocer estas cosas y que en su momento, en nuestra vida, podamos nosotros entenderlas para vivirlas, para asirnos de estas verdades, de la importancia en cuanto a Filipenses a la comunión del Evangelio, a la ocupación de los hermanos de aquellos que, estando sirviendo en el Evangelio como Evodia y Síntique, ahora hay conflicto, afecta, debilita. Queremos rogarte también que tú levantes hermanos espirituales para que puedan afrontar estas circunstancias, cualquiera sea ella. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y es todo esto por el bien de aquellos que aún no te conocen, por el bien del Evangelio, por ello, como es el tema también en Filipenses del apóstol Pablo, cómo fueron animados la iglesia en Roma que estaba seguramente timorata, con temor de salir por causa de la casa de César. Pero ahí está, tú, Señor, a través del apóstol abriendo brecha para el Evangelio. Se animaron, incluso alcanzando a los enemigos. Queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda, que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones, para tu gloria. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. A todos y a cada uno, como dice, muchas gracias.